Mis hermanos, de verdad, la maravillosa gracia de Dios, y nuestro hermano va a compartirnos. Gracias, mi hermano, muchas gracias. Vamos a orar, mis hermanos. Le he pedido al hermano si me permite orar por él. Gracias, mi hermano. Bendito seas, mi Señor. Gracias, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Mi Señor, estamos aquí delante de ti. Y por favor, habla a esta tu iglesia. Háblanos, Señor, a todos nosotros. Háblanos, Padre Celestial. Señor, usa a mi hermano Mario para compartir tu palabra con gran poder, pero también que mi hermano, al compartir tu palabra, te dé la honra y la gloria a ti. Que Jesucristo sea exaltado en esta mañana, mi Señor. Y también, Padre Celestial, tu iglesia sea edificada con tu palabra. Por favor, Señor, permítenos adorarte a través de la meditación en tu palabra, mi Señor. Queremos escuchar tu palabra, meditar, reflexionar en ella, pero, Señor, al terminar esta meditación, queremos, Señor, responder a tu palabra, entregarnos, servirnos. Señor, responder a lo que tú nos pides en tu palabra. Por favor, Padre Celestial, permanece con nosotros en esta mañana. Gracias. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias, pastor. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, buenos días, hermanas y hermanos. Seamos bienvenidos a la casa del Señor. Espero que, como lo acaba de mencionar nuestro pastor, estemos conscientes de lo que estamos haciendo el día de hoy, como cada vez que nos congregamos en el nombre del Señor. Siempre me ha llamado la atención respecto a la actitud que tenemos los seres humanos. Somos muy especiales. Amén. Dios nos ha hecho especiales, pero también somos muy complejos. Somos tantas cosas, hermanos, que porque Dios nos ha hecho de una manera tan especial, con tanto amor. Dios nos ha dado tantas capacidades, tantos talentos, tantos dones, pero pocas veces estamos conscientes de ellos, hermanos. Pocas veces valoramos lo que somos por la gracia de Dios. Y con frecuencia nos ocurre que nos distraemos mucho en la vida diaria. Nos distraemos mucho en cosas que nos llegan de fuera, y aún a los que ya somos hijos de Dios por gracia, los que ya por su gracia hemos sido salvos, esas influencias que nos llegan, nos distraen y nos llegan a confundir. Algo que es muy importante es recordar y reconocer. Cada vez que nos congregamos en el nombre del Señor, estamos ante la presencia del Todopoderoso, del Señor de señores, del Rey de reyes. Me llama la atención la actitud que tiene el ser humano, por ejemplo, cuando habla, por ejemplo, el de las Naciones Unidas. Lo vemos en la televisión, por internet. Cualquier ponente en las Naciones Unidas, pues le impone, le impacta y está consciente de lo que implica hablar al mundo entero a través de esos foros. Y qué bueno, porque hay que tener respeto y hay que tener conciencia de lo que estamos haciendo. Qué bueno. Me llama la atención lo que hace, por ejemplo, el presidente de una nación cuando se dirige a su país, a su nación, pues también lo hace de una manera muy solemne, muy especial. Pero lo que me da mucha tristeza es que muchas veces los cristianos, cuando nos congregamos en el nombre del Señor, olvidamos delante de quién estamos. No estamos delante de un hombre. Nosotros, por la gracia de Dios, cuando nos paramos aquí, ustedes o yo, o nuestro hermano pastor, en realidad nosotros no somos nosotros. Somos
instrumentos que por la gracia de Dios tenemos el privilegio inmerecido de referirnos a la palabra de Dios. Entonces, cuando nos congregamos, estamos ante la palabra de Dios, que es el pensamiento eterno de Dios. Por lo tanto, necesitamos estar conscientes de lo que estamos haciendo. Es el momento más solemne, porque lo que decimos en el nombre del Señor tiene consecuencias e implicaciones para la eternidad, para la vida de toda persona que escuche, porque es el plan de Dios. Entonces, este es un momento muy especial cada vez que lo hacemos congregados en el nombre del Señor, hermanos. Entonces, qué bueno que estamos conscientes de ello, qué bueno que ya estamos listos y listas para escuchar el consejo de Dios por medio de su palabra predicada. Gracias a Dios, hermanos. Bueno, pues, hablé hace un momento de la distracción. Como cristianos, me estoy en este momento refiriendo específicamente a los que por gracia ya somos hijos de Dios, a su iglesia. Nos distraemos y por eso caemos tantas veces en situaciones como ansiedad, como desánimo, depresión, porque tenemos carne. Pero Dios siempre nos insta, nos exhorta a que recordemos que Él está con nosotros y en nosotros. Dios está a favor de nosotros todo el tiempo. Y cuando nosotros recordamos eso, entonces todas esas cargas que nos pueden llevar a un estado depresivo, a un estado de ansiedad, que es lo que caracteriza a este mundo, entonces todo cambia. Amén. Entonces, a mí me gusta mucho, igual que a ustedes, estoy seguro, pues cantarle a Dios. Lo acabamos de hacer en el tiempo de alabanza como iglesia. Y ayer estaba pensando, vienen muchos himnos a mi mente respecto al tema que vamos a revisar en este momento. Pero dije, no hay mucho tiempo. Y me acordé de uno que me gusta mucho, que seguro lo han escuchado la mayoría. Y dice así, si quieren escucharlo, es muy breve, hermanos, pero lo importante es lo que nos enseña, lo que nos muestra el coro de este himno. Solo voy a entonar el coro. Dice, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Lo vuelvo a cantar. Fija tus ojos en Cristo, en Él, tan lleno de gracia y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén. Cerremos nuestros ojos, hermanos, démosle gracias a Dios. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por el privilegio inmerecido que nos das de poder abrir tu palabra, leerla, Señor, y meditar en ella. Señor, somos bendecidos con esta libertad que tú nos has dado, Señor, con esta facilidad que tenemos en nuestra patria de poder abrir tu palabra santa y meditar en ella, hablar de ella, Señor, y compartirla, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tú nunca duermes, porque tú siempre estás atento de todos tus hijos y aún de los que aún no son tus hijos, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque el día de hoy nos has permitido volver a abrir los ojos y darnos cuenta que tú estás aquí
en nuestro corazón. Que tú, durante el tiempo que dormíamos, tuviste el control una vez más de todo el universo, Señor, de toda la tierra, de toda tu creación, Señor, y todo está en su lugar. Gracias, Señor, porque nos has permitido el poder respirar, el poder pensar, Señor, y el poder recordar, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. En esta mañana te pedimos encarecidamente, Padre eterno, que sigas haciendo la obra en el mundo conforme a tu plan perfecto. Gracias, Señor, porque tu palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Tu poder es el mismo, Señor, y tu palabra es eficaz, Señor, mi Dios, que redarguye todo corazón, Señor. Hoy estamos en un tiempo, una vez más, de zozobra en este mundo. Muchas veces caemos en una preocupación muy grande, Señor, por el dolor que vemos efectivamente en el mundo. Sin embargo, Señor, debemos recordar que tú estás con nosotros, que tú no has olvidado, Señor, aún a los perdidos, que tú usas toda situación, Padre Celestial, para que muchos procedan al arrepentimiento verdadero, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias por tu amor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, quien pagó el precio de nuestra redención en la cruz del Calvario por medio de su sangre preciosa, Padre. Oramos, pues, en el nombre de tu Hijo Jesucristo amado. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Pues, hermanos, el tema de hoy es... Vamos acá. La gracia de Dios. Dice la increíble gracia de Dios, pero me gusta más la maravillosa gracia de Dios. Amén. La maravillosa gracia de Dios. Desde que inicié en este momento aquí delante de ustedes, por la gracia de Dios, he estado hablando mucho de la palabra gracia y misericordia. Gracia y misericordia. ¿Quién no necesita misericordia en su vida? ¿Alguna vez tú y yo hemos necesitado misericordia de alguien? ¿Alguna vez has cometido un error que implicaría un gran castigo, una gran consecuencia? Y cuando te diste cuenta de lo que hiciste y reconociste que no estaba a tu alcance salir adelante de eso, el recurso que vino a tu mente es decir, pediré misericordia. Cuando éramos estudiantes y hacíamos algo en la primaria, en la secundaria, cuando todavía éramos pequeños y hacíamos algo muy malo, ¿no? Y nos llevaban con el director, la directora, y decíamos, perdóneme, ¿verdad? Eso era algo bueno. Cuando decíamos, perdóneme, ya no lo volveré a hacer. En nuestras pocas palabras de niños, nos dábamos cuenta que había ese recurso del pedir perdón y que había la posibilidad que la persona que tenía la autoridad me concediera misericordia. Era importante. Claro que quiero decirles que no siempre lo hacíamos así, o no siempre, la mayoría no lo hace así, aunque cometió una falta, no lo reconoce muchas veces y no pide perdón. Pero siempre el reconocer nuestras faltas será algo agradable, algo bueno para la humanidad. Cuando un criminal está a punto de ser sentenciado por un jurado, le dan oportunidad de expresar sus últimas palabras antes de que el jurado manifieste su dictamen, su resolución. Y ahí el que es señalado como culpable generalmente dice, perdónenme. O a veces no lo dice. Pero cuando alguien lo dice, sinceramente, no es seguro que le otorguen el perdón, pero es una esperanza. Para esa persona culpable descansa y también la sociedad dice, al menos reconoció su falta. Entonces todos necesitamos
de la misericordia y de la gracia de Dios. Y vean que estoy diferenciando las dos palabras, misericordia y gracia. Dios es Dios. Y si los hombres que somos malos en nuestra naturaleza humana, llegamos a conceder misericordia, llegamos a dar perdón, ¿cómo será el perdón del Todopoderoso, del Dios eterno, creador de todo? ¿Cómo será? ¿Tú has experimentado el perdón de Dios? ¿Tú has tenido esa experiencia única de poder entregar tu pecado? Hablemos ya en materia. Ya no solo falta tu pecado delante de Dios. ¿Has experimentado ese momento doloroso, pero al mismo tiempo tan especial de poder descargar todos tus pecados en Dios? Si lo has hecho, gloria a Dios. Y entiendes de lo que estoy hablando. El perdón de Dios es lo más grande que puede tener una persona. El perdón de Dios. Y Dios envió a su Hijo al mundo para el perdón de los pecados. Eso es algo que el mundo no quiere reconocer, muchos todavía. Pero ese mensaje está vivo y vigente hasta el día de hoy pasaré a la otra palabra, por la gracia de Dios. Ya no solo el perdón, sino por la gracia de Dios. Abran sus Biblias, por favor, en Lucas, el Evangelio según San Lucas. Aquí lo voy a dejar tantito. Lucas, capítulo 23. Si traes tu Biblia, ábrela, por favor. Lucas, capítulo 23, versículo 39. Vamos a leer del 39 al 43. ¿Ya lo tienes? Ok, entonces voy a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a dar lectura a su palabra. Lucas 23, del 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Queremos una evidencia perfecta de lo que significa no solo el perdón, sino la gracia de Dios. Acabamos de leerlo. Ahí está el retrato de la humanidad desde el principio, después del pecado, hasta el día de hoy. Dios busca lo que hay en los corazones del hombre y de la mujer. Dios no busca solo palabras. Dios escudriña los corazones. Es el único que tiene la llave del corazón de toda persona. Dios no puede ser engañado. Las intenciones que tú tienes y que yo tengo, Dios las conoce perfectamente. Podemos decir muchas veces que amamos a Dios, pero en nuestro corazón no es así. Despertemos, porque el tiempo es corto. El tiempo es breve. Sacudamos
ese estado de letargo que a veces hay en la iglesia del Señor, porque el tiempo es breve. Acabamos de orar por lo que está ocurriendo en Israel. Lo que está ocurriendo en Israel, Dios sabe por qué. Nosotros no podemos entender todo, pero Dios sí sabe todo. Y lo que nos corresponde como hijos de Dios es pedirle a Dios dirección para hacer lo correcto conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué nos manda Dios respecto a Israel? Ora por Israel. Ora por la paz de Israel. Hay que tener cuidado en lo que hacemos para Dios. Y la guía más segura para hacer lo correcto es escudriñando las Escrituras. Claro que eso implica un esfuerzo, eso implica una decisión de querer hacerlo. Entonces, aquí vemos brevemente lo que dice la Escritura. Había un hombre, había dos hombres, los dos eran malhechores. Y uno se dirigió a Jesús en ese momento de dolor y de castigo, experimentando el castigo más vergonzoso de ese tiempo, estando crucificado, y le respondió, se dirigió a Jesús diciéndole palabras retadoras, diciéndole, dice aquí la palabra de Dios, que le injuriaba a Jesús: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Esa no es la forma de dirigirnos a Dios. En cambio, el otro dice que tuvo un corazón diferente, un corazón distinto, porque el otro le dijo: ¿estás viendo nuestra situación? ¿Estás viendo que estamos a un momento de morir? Y ni aún así temes a tu Dios. Y ahí está la confesión. Porque para que haya perdón tiene que haber confesión. Anótalo en tu mente. Si quieres escribirlo, pero en tu mente, piénsalo. Para que haya perdón, antes tiene que haber confesión de pecado. Y entonces vemos aquí que el otro se dirige a Jesús y le dice: nosotros, tú y yo, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Confesó, no dijo estos judíos malos, no dijo esta sociedad cruel. Nosotros recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¿Quién le reveló que ningún mal había hecho Jesús? ¿Te fijas? Ya tenía una mente conforme a Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Él había escuchado palabra de Dios antes. Hay muchos que no tuvieron el privilegio de escuchar, ser salvos y andar con Cristo un buen tiempo. Hay algunos que fue así. Su conversión fue inmediata, porque así le plació a Dios. Y entonces Jesús, el que conoce los corazones, dice que le dijo, cuando él confesó su pecado y pidió misericordia: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pidió misericordia y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo mañana, hoy. ¿Tú quieres estar hoy en el paraíso? Por la gracia de Dios, los que hemos sido salvos, ya estamos. Mi esposa
ayer, porque tuve oportunidad de ir unos días a un viaje por cuestiones de trabajo a un lugar lejano. Regresé un poco cansado, me dolían los huesos, no quería levantarme la siguiente mañana. Y no sé, yo sabía que hoy tenía este privilegio inmerecido de estar aquí, hermanos. Toda la semana fue bueno porque tuve tiempo de meditar. Hay veces que andamos así y poco tiempo, pero tuve tiempo. Dios me habló mucho a través de su palabra en la semana. Y le digo, ay, lo bueno que ya queda menos tiempo. Se voltea y me ve y dice, ¿cómo que menos tiempo? Sí, pues ya estoy en el último tramito de la vida en este cuerpo, pero ya estoy viendo a Cristo, ya lo estoy viendo. Y dice, ay, no digas, ¿cómo que no? Le digo, eso es nuestra mayor aspiración, nuestro mayor anhelo, el día que estemos con Él, en su presencia, ahí plenamente, ya estamos, pero que podamos verle. Amén, gloria a Dios, esa es la gracia de Dios, que no puede entender a alguien que no conoce la palabra de Dios. Solamente los que por gracia estamos en Cristo podemos entender la maravilla de la vida que Dios nos ha dado. Efesios 2, 8 al 9. Lo leo rápidamente. Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia, otra vez. Por gracia somos salvos por medio de la fe. La fe. El prerequisito para tener la dicha de recibir ese regalo eterno, que es la salvación. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, el único que puede ser digno de gloria y honra es Dios, es Jesucristo, no nosotros. Nosotros solo somos hombres y mujeres finitos y Dios es infinito. Amén, gloria a Dios. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Ahí en el Salmo 86:15, si tienen sus Biblias, búsquenlo. Si no la traen, pueden verlo aquí, hermanos. Salmos 86:15 dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Qué sería de la humanidad si nuestro Dios no fuera así? Esa es una característica de nuestro Dios. Es misericordioso y clemente. Misericordioso y clemente. ¿Quién quiere en esta mañana misericordia? ¿Quién quiere clemencia? ¿Qué hay en tu vida que necesitas entregarle a Dios? Reconoce quizá algún daño que has hecho a alguien. No te diste cuenta. O aún estabas en la oscuridad. Hiciste daño. Si ya fuiste a Cristo y te perdonó, gracias a Dios. No necesitas seguir cargando con eso. Pero si aún no te has entregado a tu Creador, a tu Dios, esta es la oportunidad. Porque misericordioso y clemente es Dios. Lento para la ira y grande misericordia y verdad. Dios es misericordioso. ¿Qué significa la palabra gracia? Que ya hemos estado hablando un rato sobre esto. ¿Qué significa la gracia? Acuérdense, una cosa es la misericordia, van de la mano, están,
Pero hay que entender un poco más qué es la gracia. La gracia va más allá de la misericordia. La gracia, Dios me da lo que necesito, no lo que merezco. Dios me da lo que necesito, no lo que merezco. Dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos. ¿Verdad? Estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay uno que sea justo. No hay uno que pueda calificar para ser salvo. Solo es a través de la gracia de Dios. No hay nadie que por más religioso que sea, no hay nadie que por más vestimenta sorprendente se ponga y haga un acto religioso, pueda obtener su salvación si antes su corazón no ha sido limpiado por la sangre de Cristo. Dios me da lo que necesito, no lo que merezco. Lo que merezco es el castigo eterno, la muerte eterna. Pero Dios sabe que tengo necesidad. Otra manera de visualizar lo que es la gracia de Dios es a través de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo fue un hijo rebelde, fue un hijo ambicioso en su carne, que prefirió los placeres del mundo en lugar de ser respetuoso y amoroso con su padre, en lugar de recordar la enseñanza de su padre. El hijo pródigo, pues, en desobediencia se fue y experimentó los placeres de este mundo, desechó todo lo que era su herencia y al final llegó a la triste conclusión que llega toda persona que se aparta de Dios. El mundo nunca te va a dar la felicidad. Las cosas que el mundo te ofrece te da un bienestar temporal. Hay muchas cosas que necesitamos, pero la ambición desmedida, el poner tu corazón en los bienes materiales y en los placeres del mundo, eso te va a traer lo contrario, infelicidad. Muchos que quizá escuchen este mensaje por medio de redes sociales están atravesando por una situación de desesperación, de angustia terrible, porque ya transitaron por ese camino, que probaron lo que el mundo ofrece y a cambio dieron toda su vida, todo su tiempo, todo su talento, todas las fuerzas que Dios le había dado, lo dio para alcanzar eso que el mundo ofrece, pero al final del camino se dieron cuenta que eso no es la felicidad, que al contrario, eso les trae tristeza y muerte. Pues eso pasó con el hijo pródigo. Pero él, un día meditó y se arrepintió. Y tomó la decisión firme de regresar. Y dice, iré a la casa de mi padre. Iré con mi padre. Porque vio lo que el mundo le había dado y lo que tenía con su padre. Y dice que regresó y lo primero que hizo fue pedirle perdón, arrepentirse. ¿Y el padre qué hizo? Le dijo, no te quiero ver, vete de aquí, tu nombre ha sido borrado de la genealogía de mi familia. No fue eso, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que no solo lo abrazó, no solo lo perdonó, eso es misericordia. No solo eso, sino que ordenó que le trajeran la mejor vestimenta que podía haber y además ordenó que en su casa se hiciera fiesta porque había regresado el hijo que se había perdido. Todo lo extra que Dios le dio, además del perdón, que con eso ya era muchísimo más que suficiente, todo lo extra es la gracia de Dios.
el perdón y la gracia de Dios. Dios nos perdona, pero nos da más de lo que merecemos. Nos bendice, nos perdona y nos bendice. Hemos visto películas en donde al final, donde hay un tremendo delincuente que asesinó a alguien, llega un momento en algunas películas, pasan esa escena de que la madre o el padre lastimado, al final dice, pues te perdono. Durísimo, ¿no? Después de todo un sufrimiento. Pero lo que no vemos es que le diga, te perdono y te bendigo. No, eso es más. Y Dios no solo nos perdona, sino nos bendice, nos da más. Nos ha dado una vida nueva. Amén. Nos ha dado, wow, nosotros los cristianos tenemos delante de nosotros todo por la gracia de Dios. ¿Qué quieres? Si es conforme a Dios, Dios nos escucha. Dios escucha nuestra oración. Dice, pedid y se os dará. Pero pide bien. Si pedimos bien conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios es glorificado. Y Dios es lo que siempre quiere hacer, bendecirnos. Amén. La Biblia dice que la naturaleza de Dios es bendecir a las personas que no lo merecen. La naturaleza de Dios es hacerlo. Y vemos en Isaías 30:18, Isaías 30:18 dice así la palabra: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Tú sabes lo que significa la palabra bienaventurado? Hay un pasaje en la Biblia de las bienaventuranzas. Significa dichosos, felices. Felices los que tienen parte con la bendición de Dios. Somos dichosos, somos felices. ¿Estás siendo dichoso? ¿Estás consciente de que eres dichoso, dichosa? ¿De que Dios nos ha dado la felicidad verdadera? Esa es la gracia de Dios. Entonces, Dios tiene misericordia y su gracia tiene 3 características, hermanos. La Biblia dice que su gracia tiene 3 características. En primer lugar, es incondicional. La gracia de Dios es incondicional. Les dije hace rato que como padres a veces cometemos el error de que cuando uno de nuestros hijos, sobre todo cuando son pequeños, cometen una falta, un error, vienen a nosotros, nos piden perdón y les decimos, te perdono sí. ¿Verdad? Te perdono sí. Ahí hay que tener cuidado, porque el hijo puede quedarse con la interpretación de ese tipo de perdón. Hay el perdón que es conforme al mundo, pero hay el perdón que es conforme a Dios. Y la gracia de Dios es incondicional. Es decir, el único elemento que se necesita para tener la gracia de Dios es el arrepentimiento. Sin embargo, hermanos, todos los días, aún los que no están en Cristo, aún los que no han sido redimidos, también reciben de la gracia de Dios. O piensen en una persona que está muy apartada del camino de Dios, que ha hecho daño, a lo mejor hasta ha asesinado, que ha robado, y el día de hoy no está respirando. El día de hoy no va a comer. ¿Sabes qué? Sí va a comer. ¿Sabes por qué? Porque si no come se muere. El día de hoy no va a poder tomar agua. Es la gracia de Dios también. ¿Te fijas? Entonces, hay que entender muy bien la magnitud, el alcance de la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios a la que hoy nos vamos a enfocar principalmente es la gracia
para aquellos que se han arrepentido de su pecado, han recibido el perdón de Dios y la bendición de Dios. Amén. Con un propósito conforme a Dios. Vamos a ver qué dice Romanos 11:16, por favor, rápidamente. Romanos 11:16. Perdón, 11:6. Gracias, hermanos. 11:6. Lo leo rápidamente, hermanos. Y espero que no se estén durmiendo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Pueden reír, hermanos, por favor. Estemos felices en Cristo. Amén. Estemos gozándonos de lo que... ¿A poco si tu papá te dice, hijo, ¿qué crees que ahora me fue muy bien? Y ahora para estas vacaciones, ¿qué crees que va a haber dinero para ir a tal lugar a la playa? Y mi mamá nos vamos a poder quedar en ese hotel que desde hace tiempo queríamos estar. Y vamos a poder ir a ese viajecito, a ese tour a la playa tal. Y ¿a poco mientras te lo dices estás... Uy, ¿a poco? ¿No? Hermanos, gocémonos en la palabra del Señor. Gocémonos en lo que Dios ha hecho por nosotros, por su gracia. Bueno, entonces, Romanos 11:6 dice así, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Complicado, ¿verdad? Pero hay que detenerse con calma. Tomen la cita, Romanos 11:6. Si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Es decir, la gracia es un regalo, es algo dado. Cuando uno le comparte a una persona que ve que tiene mucha necesidad, Dios lo pone en tu camino y le compartes el evangelio del Señor y le dices, recibe este regalo de Dios, ¿no? Qué hermoso cuando esa persona no lo entiende bien, pero se da cuenta que es algo maravilloso. Y dice, prácticamente dice, eso puede ser cierto. Que no obstante todo lo que yo he hecho, ¿puedo ser perdonado por Dios? Esa es la gracia. Aunque haya unos que tristemente, no obstante de explicarles el regalo de Dios por gracia, dicen, no quiero eso. Eso es muy triste. Bueno, la gracia de Dios es ilimitada. Ilimitada, Efesios 3:18 al 20. Y la gracia de Dios es interminable y está sustentado este principio en 2 a los Tesalonicenses 2:16. No lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero vean pues que la palabra de Dios nos habla de esas tres características que tiene la gracia de Dios. Es incondicional, es ilimitada, es interminable. Dios lo que hoy decide no lo cambia mañana. ¿De acuerdo? Nuestra salvación es por gracia. Por lo tanto, si ya somos salvos, por gracia, no vamos a perder esa salvación. Amén. Pero siempre y cuando ese arrepentimiento haya sido verdadero. Si fue verdadero, Dios transformó nuestro corazón en ese momento. Bueno, esta mañana entonces vemos eso, ¿no? Que la gracia de Dios hace una diferencia en nuestras vidas. La gracia de Dios se manifiesta de muchas formas, hermanos. Es asombrosa. Pero ¿qué hace la gracia salvadora de Dios en mí? Bueno, vamos a ahondar un poquito. ¿Qué es lo que específicamente hace la gracia salvadora de Dios en mí? La gracia salvadora de Dios, en primer lugar, quita mi culpa. Quita mi culpa. Y vemos en Efesios 1, del 7 al 8, que dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, la gracia salvadora de Dios quita mi culpa. ¿Cuántas personas no viven cada día de una manera terrible debido a que el peso de la culpa que experimentan es muy grande? Eso tristemente apaga la vida de las personas y no queda solo en un punto. Quien está cargando durante su vida con culpas,
poco a poco esa culpa lo va disminuyendo, y tristemente a muchos los llevan hasta el suicidio. Eso es consecuencia de esa carnalidad. Pero vemos que el recurso perfecto es acercarse a Dios y saber que la gracia salvadora de Dios quita mi culpa. Dice, en quien tenemos redención, perdón por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, hermanos, eso es lo que hace la gracia de Dios. Muy bien. Ahora, hermanos, de todo esto podemos derivar en un principio bíblico. La salvación se basa en la misericordia de Dios, no en mis méritos. La salvación es por la gracia de Dios, no por mis méritos. Gracias, hermano. Es muy peligroso, es ofensivo a Dios que en algún momento de nuestro andar como hijos de Dios pensemos que lo que hacemos para Dios acumula puntos para que seamos, vamos a decir, más salvos. O cuando personas que no conocen de la palabra de Dios piensan doctrinas torcidas, alejadas de la voluntad de Dios, en donde les hacen creer que por méritos propios tú puedes ganarte la salvación. Eso es totalmente errático. Es apartado de la voluntad de Dios. Ya dijimos al principio que nadie puede ser salvo por sus propios méritos. Solo es por la gracia de Dios. Y por eso deberíamos de estar todo el tiempo diciéndole a Dios, Señor, gracias. Señor, gloria a tu nombre. Señor, a ti sea la gloria. Señor, quiero cantarte esto que dice que tú eres bueno, Señor, que tu misericordia es infinita. Señor, gracias. Señor, gracias porque esta mañana no tengo fuerzas, pero yo sé que tú vas a hacer algo a mi favor en esta mañana. Si estoy enfermo, Señor, fortaléceme, Señor. Haz la obra. Necesitamos hablar con Dios por medio de la oración, porque nuestra comunión con Dios es viva. No solo es una relación, es una comunión. ¿Sabes qué es una comunión? Es algo que está unido y que no tiene interrupción. Nuestra comunión con Dios no tiene interrupción. Dios no quiere atendernos solo de tal a tal horario. Dios está dispuesto las 24 horas, los 7 días de la semana, todos los días del año. Él no duerme, Él está dispuesto a escucharnos. No tenemos que esperar hasta la hora de la oración de la iglesia, que es algo muy bueno, amén. Es un mandato de Dios que oremos los unos por los otros. Pero en el día nosotros tenemos que estar en comunión con Dios. ¿Cómo va a manifestarse más y más la gracia de Dios en nuestra vida si solo le damos tiempo a Dios cuando es el culto del domingo, un par de horas? Dios es bueno y derrama de su gracia, pero Dios quiere bendecirnos aún más. Nos estamos perdiendo muchas bendiciones para nuestras vidas, para nuestras familias y para la humanidad, porque nosotros debemos, no por un deber a la fuerza, sino porque nos deben hacer por amor a Dios y el amor que Dios tiene al mundo, debemos de orar por los perdidos, por los que aún están apartados de Dios. Entonces, hermanos, la salvación se basa en la promesa de Dios, no en mi rendimiento ni en lo que pueda o no hacer. Es claro que la palabra dice, tú no ganas la salvación. Es ridícula la forma en que algunas personas tratan de ganar su salvación para demostrar que son dignos de Dios, tratar de ganar su perdón. No, así no funciona, hermanos. Gloria a Dios que así no funciona. A Dios no le sorprenden genealogías familiares. A Dios no le sorprenden
estatus económico o social. A Dios no le sorprenden estatus educativo. A Dios no le sorprenden estándares físicos conforme el mundo lo ha impuesto. Dios lo que busca es nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Si has hecho para Dios cosas, amén. Gracias a Dios. No es que esté mal hacer cosas para Dios. Al contrario, es un mandato. Pero hacemos cosas para Dios en función de que antes fuimos salvos. Hacemos cosas para Dios por gratitud a Dios por lo que Él ya hizo en nosotros. No para que a través de esas obras podamos alcanzar la salvación. ¿Qué estamos haciendo para Dios? Como muestra de gratitud a Él, porque Él ha tenido misericordia y gracia de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? A veces pensamos que solo los ministerios que son muy visibles son los que cuentan, pero no, hermanos, todos son importantes. ¿Y saben cuál es el ministerio clave de una iglesia? Como nuestro pastor nos ha enseñado desde el principio. Yo ya lo había aprendido, hermanos, pero aquí en la iglesia hacen muchísimo énfasis. Mi esposa y yo estamos sorprendidos. Que es bello, es hermoso, y le pido a Dios que Dios se glorifique en todo. Ver cómo aquí en la iglesia se ora todos los días, durante toda la pandemia. O sea, en esas circunstancias, y no ha parado, hermanos, porque el ministerio de la oración es el soporte de las obras de la iglesia que ha sido salvada por Cristo. La oración, hermanos. La oración individual y la oración como iglesia. Bueno, hermanos, dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 27 al 28. Juan 10, 27 al 28. Amén. Muy bien, gracias a Dios. Entonces, la gracia salvadora de Dios puede quitar nuestra culpa. Muy bien, pero no solo eso. La gracia de Dios también se va a manifestar de otra manera, hermanos. Y es por medio de remodelar nuestra vida. Dios remodela nuestra vida. Cuando llegamos a Cristo, llegamos mal. Llegamos en total desorden en nuestras vidas. Recibimos el perdón de Dios. Dios en su gracia nos da la salvación. Pero también en ese mismo instante transforma nuestro corazón y nuestra mente. Nos da una mente renovada, una mente renovada. Y entonces nos comenzamos a dar cuenta que, wow, cuántas cosas malas hay en mí. Estoy bastante mal. Dios nos hace un diagnóstico. ¿Saben quién lo hace? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad? Él redarguye los corazones. Él conoce cada persona. Y entonces, Él nos convence, nos permite entender por primera vez cuántas cosas necesitamos entregarle a Dios. Pero Dios es paciente. No ocurre así, pum. Es un proceso gradual de la santificación, en donde Dios dice la palabra que Él es el buen alfarero y que Él va moldeándonos poco a poco. Entonces, nuestra vida necesita ser remodelada. La persona que Dios quiere que yo sea, eso es lo que comienza a ver en nuestro pensamiento. ¿Quién quiere Dios que yo sea? Dios me va a moldear. Dios me da una nueva forma de pensar. Me da un nuevo corazón y una mente nueva. Esta es la santificación. Dios me da una nueva vida. La Biblia dice en Jeremías que Dios es el alfarero. Nosotros somos el barro.
Él nos tiene en el torno de alfarero. Cuando he ido al sureste del país, ahí se trabaja mucho el barro. Y de las cosas que más que más llama mi atención es ver a un artesano trabajando con el barro. Cómo le da con el pie ahí a un aparato que le da vuelta, ¿verdad? A esa bolita de barro sin forma que pone. El barro debe estar blandito. Ni duro ni aguado. Debe estar en su punto, la consistencia. Eso podríamos usarlo para visualizar qué quiere Dios en nuestro corazón. Un corazón duro, Dios nos agrada. Dios no quiere un corazón duro, quiere un corazón dispuesto a que, Señor, haz la obra en mi vida. Haz lo que tú quieres hacer porque yo sé que lo que tú hagas es lo mejor para mí. Y quiero glorificarte. Entonces el alfarero toma el barro y le pone un poco de agua y lo amasa, pues, lo hace así. Y ya que ve que está en su momento, comienza a darle vuelta. Y entonces con sus manos comienza a darle forma. Eso es algo muy, muy ilustrativo que nos ayuda a entender lo que Dios hace en nuestra vida, espiritualmente hablando. Él nos tiene en el torno de alfarero. Él nos está haciendo y nos moldea. Cada día que termina necesitamos preguntarnos cuando ya estamos en la cama y vamos a disponernos a dormir, Señor, ¿qué hiciste hoy por mí? No, Señor, ¿qué permití que tú hicieras hoy en mí? Porque lo que Dios quiere es que nuestro corazón esté dispuesto. Quizá tuviste que tomar una decisión y Dios te permitió poner enfrente de ti 2 o 3 opciones. Y de las 2 o 3, una era la que era conforme a la voluntad de Dios. Pero quizá, tristemente a veces, optamos por la decisión que es la que más llama la atención a nuestra carne. Y después decimos, bueno, Dios es bueno. Amén. Pero no olvidemos, Dios no puede ser engañado. Dios dice que no llamemos a lo bueno malo, ni a lo malo bueno. Necesitamos ser sabios en la toma de nuestras decisiones, porque esa es una forma fundamental de honrar a Dios en las decisiones. De cada día, de cada día. Sabiduría de Dios necesitamos. La sabiduría de Dios viene de una mente renovada conforme a Dios. ¿Ven cuánta tarea tenemos? No importa si ya tienes 5 años, 10, 15, 20, 30, 40. No importa. Estamos en el taller del alfarero eterno. Ahí estamos. ¿Y sabes qué? El alfarero, porque nos ama y nos da de su gracia, hay veces que somos tan duros que toma eso que estaba haciendo y ¿sabes qué? Lo tira. Y Dios dice a veces, no, eso no. Pero yo soy tu hijo, sí, pero por lo mismo, te corrijo como hijo, como hija. Eso no. No, también es una respuesta de parte de Dios. ¿O qué pensamos que solo lo que uno quiera? Pues, ¿para qué es un padre? El padre, si nosotros que somos hombres y mujeres faltos, buscamos la mejor decisión porque vemos mucho más de lo que ven nuestros hijos pequeños. Imagínate el Padre Eterno. Hay veces que Dios nos dice algunas cosas que nos llamaban mucho la atención y dice, no, y nos ponemos tristes, ¿verdad? Y andamos varios días, pero yo quería, ya me imaginaba, era bonito. Y dicen, pero es que no, eso no es para ti porque yo tengo otro plan para ti. Entonces, hermanos, eso es lo que hace la gracia de Dios. Él remodela nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Buena cosa, dice Hebreos 13:9. No sé cómo ando aquí, hermano. Hebreos 13:9. Hebreos 13:9 dice, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Con la gracia.
Dios no busca la apariencia, Él busca corazones sinceros. Amén. Si yo me puse hoy este traje y esta corbata, no es para que me vean a mí, sino porque recuerdo en el nombre de quién estoy hablando. Pero si no me pusiera este traje, no importa. Lo que me ponga, buscaría lo mejor que tuviera. Pero eso es un diálogo entre Dios y yo, no para que ustedes lo vean. Yo le digo a Dios, Señor, tú me diste esto, esto es tuyo. Si voy a hablar en tu nombre, qué mal haría en traerme mi pantalón que traigo entre semanas cuando regreso del trabajo, si lo vieran, ¿no? Todo lleno de pintura cuando pongo a hacer talacha en la casa, ¿verdad? Y con algún remiendo. Así más o menos es. Demos a Dios lo mejor que hay en nuestro corazón, porque Dios busca nuestro corazón, no lo que se ve a simple vista. Muy bien, gloria a Dios. Hay muchas más palabras, hermanos. Colosenses 2:6 dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibiste al Señor Jesucristo en tu corazón? ¿Cómo fue ese día? ¿Tú te acuerdas? Yo sí me acuerdo. Yo iba a la secundaria, en un recreo. Yo estaba muy mal. Era muy chico, 11 años. Pero estaba muy mal. Pero mi mamá ya me había hablado de Cristo. Y en ese recreo yo ya no podía más. Y entonces me fui al fondo de la secundaria. A veces paso por la secundaria para acordarme. Ahí donde nadie ve. Y ahí yo no sabía orar, pero yo le dije a Dios, Señor, ayúdame. Ya no puedo más. Y ese día Dios me redimió. ¿Cómo andaba yo? De la manera en que haber recibido al Señor Jesucristo, yo lo recibí destruido. A tan temprana edad estaba destruido. Pero al mismo tiempo ese día volví a nacer y Dios me transformó en una persona feliz por la gracia de Dios. A partir de ese día en mi vida hubo sentido, hubo camino, hubo anhelos nuevos, distintos. Y por eso estoy aquí. Y estoy seguro que tú igual. Pero acuérdate, no te olvides, es tu testimonio. ¿Cómo vas a ver el mundo? ¿Cómo vas a hablarle a Dios, a alguien que no conoce de Dios, si tú primero no le dices, Dios hizo esto en mi vida? El testimonio es poderoso porque es para la gloria y la honra de Dios. Es lo que Dios hizo en mi vida. Y yo se lo puedo decir a quien sea. Al presidente de la República, si Dios me da oportunidades, Señor, lo respeto mucho, pero quiero decirle que el único que transforma de raíz a las personas es Dios, por medio del Espíritu Santo. Sí, así es, pero necesita experimentarlo usted. No sé si ya él le hayan compartido, no lo sé, pero le pido a Dios que ocurra eso. Que Dios envíe a alguien de sus hijos para que le comparta a él y a todos los jefes de Estado, ¿verdad? Porque como oramos, todos los jefes de Estado necesitan la sabiduría de Dios para tomar tremendas decisiones, ¿verdad? Bueno, hermanos, el crecimiento espiritual es por gracia, entonces. Nuestro crecimiento como hijos de Dios es otra vez por gracia. No es porque lo merezcamos, es porque Dios nos reconfirma cada día de su amor. Nos reconfirma cada día de que Él no cambia de opinión. Él está firme en lo que nos ha dado y lo que nos ha prometido para la eternidad. Entonces, hay palabra de Dios. Filipenses 2:13 dice, antes bien, ¿sí está bien, mi hermano? Sí. Antes bien, sí, segunda de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien. Sobre todas las cosas, lo primero que necesitamos anhelar y tomar la decisión
de comprometernos delante de Dios es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo es? A través de el estudio de su palabra, a través de la meditación en su palabra, hermanos. Entonces, vemos que esto está sustentado. Y en Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos levantamos en la mañana y decimos, hoy quiero honrar a Dios. Amén. Y comenzamos el día, arrancan, ¿no? En esta ciudad. Cuando agarramos un coche y nos transformamos, y tendemos a una neurosis colectiva que hay. Muchas veces nos gana, ¿no? Pero debemos recordar. El querer como el hacer. Yo quiero hacer esto, pero Señor, me gana, ¿no? El enojo. Me gana el estrés, la desesperación porque llego tarde. Pero Señor, ayúdame a hacerlo conforme a tu voluntad. Dentro de toda esta estrés, dame paz, Señor. Fortaléceme, Señor. Que no caiga en lo que cae la colectividad. Que yo sea distinto para tu gloria. ¿No? Con un simple ejemplo de la vida diaria. Y cuántas otras cosas más, ¿verdad? Las discusiones entre esposos. Hoy no, Señor. Ya no quiero hacerlo. Porque yo comienzo y después se sigue. O allá comienza, pero después se sigue. No, yo no debo echarle gasolina, como se dice a esto. Señor, dame templanza, dame carácter para decir, no, me callo. Cállame, Señor. Cállame, Señor. Y una vez le pedí al Señor algo así. Dije, Señor, ya, esto lucho mucho con esto. Señor, quítalo. Por favor. Me escuchó el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, porque Dios escucha nuestra oración. ¿Qué es lo que te estorba? Dice que es mejor, ¿verdad? Que si un ojo, ¿verdad? Te hace caer, quítalo. ¿No? Es mejor entrar con un ojo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Son escenarios de un diálogo personal con Dios. Cuando estamos aquí, insisto, es parte del plan de Dios que nos congreguemos. Pero aquí solo es el principio, de aquí vamos a la acción, al diario vivir. Necesitamos crecer en nuestra comunión con Dios, hablar con Dios en oración, con sabiduría, ¿verdad? Vamos en el metro, ¿no? No voy a decir, Señor, en voz alta, ¿verdad? No. En mi pensamiento, Señor. O a veces de repente a mí me gana, ¿no? Y, Señor, pero sí bajito, ¿no? Pero yo estoy meditando en Dios, o algún versículo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor, ayúdame, porque mañana tengo que entregar esto y no he podido acabar. Lo que sea, hermanos. Eso es. La gracia de Dios también, entonces, quita mi dolor. Quita mi dolor. La gracia sustentadora de Dios quita mi dolor. Cuando uno escucha el radio ahí, va manejando o en el transporte público y está la música, la mayoría de las canciones hablan de dolor, ¿no? Qué dolor, ¿no? Y es que sí, en la vida, en este mundo hay muchos motivos y causas de dolor, ¿no? Pero ya hablando más específicamente, todos tenemos algún motivo de dolor. Puede ser un hijo o una hija que es difícil en su trato. Un hijo o una hija que se ha apartado de Dios. Un hijo, una hija que no quiere nada con Dios. Hay tantos motivos. Pero la gracia sustentadora de Dios quita mi dolor. La gracia de Dios alivia mis heridas y me ayuda a seguir adelante cuando estoy en dolor, cuando quiero renunciar. Y aquí hay algo precioso también, hermanos. En 2 Corintios 12:9.
Dice, Pablo en Corintios tenía un problema que era un dolor constante. Y él dijo, 3 veces dijo, Señor, toma este dolor de mi vida, y Dios no lo hizo. Dios le dijo, no, te vas a quedar con ese dolor. Pero la diferencia es que él ya había antes ido con el Todopoderoso. Tuvo ese dolor, pero ya no solo. Dios estaba sustentándolo. En vez de eso, Dios le dijo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. Cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Cuando yo soy débil, entonces con Cristo soy fuerte. Así ha sido nuestra historia. Yo nunca he sido fuerte. En mis propias fuerzas nunca he sido fuerte y ni capaz. Pero como mi madre me enseñó el camino del Señor desde niño con las Escrituras, y esa palabra llegó a mi corazón, y un día Dios me convenció de mi necesidad y yo clamé a Él y Él me perdonó y me hizo salvo, y no solo me perdonó, sino me dio de su gracia. Hasta el día de hoy, hasta el día que cierre mis ojos, cada vez que soy débil, que es todos los días, yo le digo a Dios, Señor, tú eres el fuerte, ayúdame, ayúdame, Señor. ¿Y sabes qué? El Señor lo hace. El Señor lo hace. Si estoy aquí, hermanos, no crean que es porque soy muy capaz, pero el Señor está conmigo, como el Señor está contigo. Ahora, si Pablo oró y no recibió una respuesta, entonces ¿debo orar acerca de mi problema? Claro que sí. Dios, Él quiere que nosotros le expresemos lo que hay en nuestras vidas. La Biblia nos dice, oremos por nuestros problemas. Dice ahí en Hebreos 4:16. Y ya me voy acercando, hermanos. Me alargo, les pido perdón. Ya debo terminar. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues. ¿Cómo me gusta leer las Escrituras? Con la puntuación, respetando la puntuación. Siempre que lea la Escritura, respeta los puntos y comas. Esas pausas, Dios en su mente nos está poniendo un énfasis. Fíjate, acerquémonos, coma, pues. Como diciendo, a ver, calma. Primero, acércate. Un padre hablándole a sus hijos. Acerquémonos pues, y luego dice ahí, confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente. Si yo fuera ante el presidente de los Estados Unidos, yo creo que me temblarían las piernas, ¿no? No, yo no creo que, ahora, si oro antes no creo que me temblarían. Si oro no, pero impone, ¿no? Pero el Todopoderoso dice, acércate a mí, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alcanzar misericordia. ¿Qué has hecho mal esta semana? Dios sabe lo que anda mal en tu vida, en mi vida. ¿Qué hemos hecho mal? Dios dice, no es que no hay problema, a Dios no le agrada el pecado, pero dice, ven hijo, quiero que conversemos, acércate, confía, hijo, y alcanzaremos la misericordia y hallaremos la gracia para el oportuno socorro. El socorro de Dios es siempre oportuno. Dios nunca llega tarde. A veces pensamos que Dios llegó tarde, no es cierto. Dios llega cuando Él sabe que debe de llegar, y Dios responde a veces y no lo entendemos en el momento, pero con el tiempo nos damos cuenta de la soberanía de Dios. Dios es el que decide todo y Él lo decide perfectamente, hermanos. Dios usa todo para nuestro bien. Dios usa todo para nuestro bien. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, hermanos, podríamos
revisar más palabra de Dios, pero también debemos recordar que la palabra de Dios nos habla de que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, dice la palabra de Dios. Necesitamos depender de la gracia de Dios todos los días, todos los días. Yo a veces me sorprendo, nuestro pastor, cómo le hace, cómo Dios le ha dado tanta fortaleza para combinar pues el ministerio aquí de la iglesia, su familia y aparte su trabajo secular, ¿no? La gracia de Dios, hermanos, la gracia de Dios. La gracia de Dios no la podemos entender con nuestra mente natural, solamente a través de una mente renovada en Cristo. Amén. Dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Debemos de estar atentos a nuestro crecimiento. Y a mí me gusta mucho la jardinería. Es algo que descubrí a partir de la pandemia y he estado trabajando con mi esposa. Estamos luchando para tener un jardín en forma y ahí vamos. Pero algo que hemos aprendido es que un jardín, cada plantita tiene necesidades específicas, tiene características específicas y requiere cuidados específicos. Y entonces requiere una constante revisión. Ay, ahora cómo está, ay, la veo tristona de aquí, quizá le falta agua, quizá le falta el mineral, quizá el sol no le está dando suficiente. Así es Dios con cada uno de nosotros. Veo que hoy mi hijo está triste, está desanimado. Derrama de su gracia, hermanos, para levantarnos. La clave para recibir la gracia es que debo admitir que la necesito. ¿Necesitas de la gracia de Dios? Amén. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Para recibir la gracia necesitamos tener un corazón sencillo, dependiente de Dios. Sí, nosotros somos dependientes de Dios, definitivamente. Pablo, que fue un tremendo siervo de Dios, él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, Cristo. Los cristianos somos cristocéntricos. Amén. Entonces, Él nos va a dar más gracia, más. No hay límites. Conforme a su plan, Dios resiste a los soberbios. Dios aparte de nosotros la soberbia. Una vez que recibo la gracia de Dios, ¿qué debo hacer? Pues, como lo hemos aprendido aquí en la iglesia, hemos sido salvos con un propósito. No solo salvos y allá acabó la historia. Es con un propósito. Y Dios ha dado a su iglesia una gran comisión, ¿no? Ir y predicar, ¿no? Compartir este mensaje al mundo, ¿no? Al mundo, ¿no? Para que el mundo a través de ese mensaje sea salvo. Entonces, mostraré gracia con otros. No puede haber un cristiano que no haya en su corazón gracia para con otros. Pedro 4:10 dice ahí en su palabra, primera de Pedro 4:10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios se manifiesta de muchísimas formas, solo que debemos de estar atentos a qué es lo que Dios nos ha dado para dar. Debemos de estar atentos para darnos cuenta de qué es lo que hemos recibido ya de Dios, para que de eso que hemos recibido le demos a otros. Hay veces que hay hermanos que tienen el don, ¿no? Precisamente del servicio. Son los hermanos que tú estás ahí y tienes alguna necesidad. Y no es que los demás no quieran hacerlo, pero no se dan cuenta. En cambio, hermanos, que ellos tienen esa sensibilidad para inmediato, son los primeros en actuar. Hermano, te ayudo. ¿Te fijas? Eso es un don de Dios puesto en acción.
Hay veces pensamos que solo los dones más visibles son los importantes. No, hermanos, Dios necesita de todos. ¿Cuál es tu don? A lo mejor escribir, ayudarle al hermano a pasar, en revisar la versión final del boletín semanal y después imprimirlo y sacar el número de copias, o todo lo que hacen, mi hermano. Dios te ha dado dones y talentos. Nos ha dado. Entonces, estemos conscientes. Yo de niño fui muy tímido. Nunca pensé que pudiera hablar como por la gracia de Dios me permite hablar. De hecho, vivo de hablar como profesor ante mucha gente. Muchos años. Pero eso, yo no lo sabía. Yo de niño fui muy tímido. Nunca me imaginé que iba a vivir eso. Y menos, ¿no? Tener el privilegio de Dios me da a veces la oportunidad de compartir de su palabra. Entonces, así como eso, hermanos, conoce qué es lo que Dios te ha dado y compártelo. A lo mejor hacer galletas. ¿Te gusta la repostería? Y a lo mejor un día, ejemplo, una necesidad especial, puedes llevarle una galleta a un niño enfermo con un detallito ahí y eso va a ser una caricia al corazón de un niño deprimido, un niño triste, un niño lastimado, por decir un ejemplo. Entonces cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros de manera correcta. Dice en 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, ¿no? La consolación, qué ministerio tan hermoso cuando estamos en una situación crítica y llegan hermanos que Dios les ha dado ese don de dar un acompañamiento tan especial de parte de Dios que es un bálsamo a nuestra vida en esos tiempos de dificultad. También, ¿qué puedo hacer, ¿no? Para manifestar de la gracia que Dios me ha dado para manifestarle a otros? Compartiré el evangelio de gracia con otros, ¿verdad? El evangelio de gracia con otros, eso es algo que es básico, ¿verdad? Pues a eso Dios nos ha llamado. Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Para dar testimonio del evangelio, de la buena palabra que he recibido de Dios, de su gracia. No estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Así sea, por la gracia de Dios. Entonces, hermanos, como conclusión, podemos decir que este tema es importantísimo, como todos los que revisamos, hermanos. Necesitamos estarlo recordando. Dice la palabra del Señor en una porción, dice, no me canso de repetirle las mismas cosas, porque es una palabra fundamental. Entonces, dice ahí, 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Gloria a Dios, una promesa del Señor. Dios hace que abunde en nosotros toda gracia. No tiene límites, pero con un propósito, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Gloria a Dios. La gracia de Dios está disponible para ti aquí y ahora mismo. Es por eso que Él te ha traído aquí hoy. Amén. Entonces, estamos en el taller de Dios, en las manos de Dios. Si tú aún no te has acercado a Dios, pero hoy escuchaste este mensaje aquí en la iglesia o a través de las redes sociales, quiero invitarte en el nombre del Señor y a nombre de la Iglesia Bautista Galat, a que te acerques confiadamente a Dios, que Él es grande en misericordia y Él te ama y Él quiere transformar tu vida
para que tu vida sea nueva y tengas una vida nueva, abundante. Acércate. La única forma de conocer a Dios es por medio de conocer de su palabra. Vamos a orar, hermanos. Aquí hay algunas oraciones que tenemos y vamos a leerlas, hermanos. Si quieren ponerse de pie para descansar un poquito y vamos a leer estas podrían ser, hermanos, tres ejemplos de oración que puede hacer una persona dependiendo de la circunstancia, de la situación en que se encuentre. Demos lectura a esta oración pensando en quién de la iglesia o fuera de la iglesia o alguien que nunca ha conocido del Señor pudiera empezar a dirigirse a Dios por medio de una oración así, hermanos. Leamos. Dice: Dios mío, sé que necesito tu gracia salvadora para eliminar toda mi culpa. Yo sé que he hecho muchas cosas, no me he mantenido a mi propia altura y mucho menos a la tuya. Te pido que me perdones, no porque me lo merezco, pero debido a que eres un Dios clemente. Con tu gracia realiza un nuevo comienzo en mi vida y quita toda culpabilidad. Líbrame de todo pesar y carga que he estado llevando ahora. Amén. Que Dios bendiga a quien haga esta oración, sinceramente, que Dios le dé ese descanso y ese perdón. Otra oración que alguien también podría necesitar, hermanos. Señor, necesito tu gracia fortalecedora. Hay cosas en mi vida que quiero cambiar, quiero ser diferente, pero no puedo hacerlo todo por mí mismo. Necesito tu poder para hacer los cambios. Quiero ser diferente y necesito tu gracia para remodelar mi vida. Dios, he estado centrado en las normas y en la religión y me he olvidado de que lo que se trata es de tener una relación contigo. Quiero renovar mi relación contigo en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Y esta sería una tercera tipo de oración que alguien podría necesitar en este día, hermanos. Señor, yo necesito tu gracia sustentadora. Necesito el poder para seguir continuando. Estoy cansado y frustrado. Yo sé lo que hay que hacer, pero me siento como renunciar a todo. Necesito tu gracia sustentadora. Con tu gracia quita mi dolor y renuévame y dame alivio. Padre, si necesitas hacer algún ajuste en mí, dame tu gracia sustentadora para llevarlo a cabo y manejarlo. Te pido esto, no porque me lo merezca, sino debido a tu gracia y a quien eres tú. Amén. Bueno, y por último, hermanos, permítame orar para terminar nuestra reunión de enseñanza. Padre Celestial, Todopoderoso, en este día, una vez más, por tu infinita gracia, hemos compartido tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque eres fiel, eres paciente, Señor, y nos amas. Gracias, Señor, porque hemos sido dichosos, Señor, al poder recordar lo que tú has hecho en nuestra vida y también tener el privilegio de compartirle este mensaje a quien hasta el momento no te ha conocido, Señor. Por favor, Señor, te pedimos que seas propicio a la necesidad de toda persona que por primera vez el día de hoy venga a ti, Señor. Ayúdale, Señor, fortalécele para que él pueda tomar esta decisión. Señor, prepara cada corazón necesitado, Señor, y bendícelo en el nombre de tu Hijo Jesucristo amado. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Pueden sentarse.